Buenos días, hermanos, buenos días, amigos. Bienvenidos a este espacio de Hazlo Todo con Amor y por Amor. Soy Mina Olivelia. Gracias por verme. Bueno, pues tenemos un día especial, como todos los días, el día más importante porque Dios nos ha permitido vivir. Pero es especial porque tenemos la compañía de nuestro querido amigo y hermano sacerdote, el padre Ricardo Belotti. Buenos días, padre, qué milagro, qué gusto, ¿dónde andabas? Nos habías abandonado, me dejaste aquí. Muy buenos días, Marina. Gracias por invitarme nuevamente. Pues sí, me había ausentado por varias actividades y compromisos que a veces tenemos. Creo que la última vez fue para Cuaresma y bueno, vino toda la preparación de la Semana Santa, la vivencia de la muerte y la resurrección de Jesús, el tiempo pascual y también pues Pentecostés, justamente esta fiesta tan importante, el nacimiento de la Iglesia, en la efusión del Espíritu Santo. Y bueno, anduvimos ocupaditos, pero acá estamos a sus órdenes y con mucho gusto pues compartir con este espacio en donde llega a muchas personas que pues a todos nos hace bien escuchar siempre cosas de Dios y cosas de la vida. Gracias, Padre, de verdad que es una bendición que puedas acompañarnos, que nos puedas seguir formando a través de las redes sociales. Gracias, Padre, de verdad es una bendición, te lo agradezco de todo corazón. Y bueno, pues, pues son muchos temas de los que siempre quiero hablar. Y bueno, pues acabamos de pasar una fecha, pues que es importante, que es la del Día del Padre. Lamentablemente, el Día de la Mamá tanto brilla que eclipsa el Día del Padre. Y entonces, bueno, pues realmente no hay mucho festejo para ellos. No festejamos mucho al papá, a la mamá, sí, todo. Los restaurantes están llenos, ¿no? Y la familia se une, la mamá es unidad, pero el papá también lo es. Yo quisiera que tocáramos ese tema. Pero antes, ¿qué te parece si nos pones en la presencia del Señor, Padre? ¿Nos puedes Claro que hacer sí, una pequeña oración? claro. Y justamente Jesús nos habla de que Dios es un Padre que nos ama profundamente, que nos da la vida y quiere estar siempre en nuestros corazones desde el día del sacramento del bautismo. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, envía el Espíritu Santo a nuestros corazones, a nuestro interior, para que descubramos la riqueza de tu palabra, la riqueza de las enseñanzas de Jesús, que nos revela justamente que Dios es un Padre, y también abrirnos a las mociones y a los movimientos del Espíritu Santo. Acompáñanos en este momento y que todo lo que hagamos sea para la alabanza y gloria de Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre. Pues ahora sí que todo lo tenemos que hacer con amor y por amor, pero con la bendición de Dios. Qué bueno, Padre. Bueno, antes que nada, quiero felicitarte porque el día 19 fue el Día del Padre y no únicamente hablamos del padre biológico, de los padres laicos, sino que hablamos también de los padres, los que tienen su ministerio sacerdotal, ¿verdad? Y también te quiero felicitar porque el 20 de junio fue tu cumpleaños. Muchas Gracias. felicidades. Dobles Gracias. felicitaciones, muchas felicidades, padre. Espero que la hayas pasado súper bien. Bueno, no espero, sé que la pasaste súper bien, aunque hayamos comido pastel virtual, pero tú comiste muchos pasteles muy ricos y la sigues festejando. Hay mucha gente que te quiere, hay mucha gente que hace oración por ti y que te siguen festejando y nos da mucho gusto saber que eres un padre argentino muy querido por los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero bueno, padre, tengo estas dos felicitaciones, pero bueno, pues también es algo triste, ¿verdad? Y bueno, pues se tiene que mencionar porque con profundo dolor e indignación
nos informaron que el día de tu cumpleaños, el día 20 de junio, por la tarde fueron asesinados los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, que ellos eran de la Compañía de Jesús. Es una triste noticia que de verdad es muy indignante, causa dolor. Y bueno, pues también nuestro respeto para ellos y hablar que también ellos fueron formadores y formaron a muchas personas, a muchos hombres para ser padres responsables, padres maduros, para llevar a muchas almas al bien, en donde sabemos que la sangre de los mártires fecunda al pueblo en la fe. Es este temita, Padre, pero antes de que pudiéramos hablar de lo bello que es festejar al papá, pues nuestro respeto por estos sacerdotes que fueron asesinados, el padre Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, que también ofrecemos a ellos este temita. Sí, la iglesia está conmovida, como también toda la comunidad de Chihuahua, porque los padres participaban en una comunidad ahí en las sierras de la Tarahumara, el padre Joaquín y el padre, ay, ya se me olvidó el otro nombre, ¿verdad? Es el padre Javier Campos Morales y Joaquín sí, César Mora Salazar. Joaquín trabajaban dentro de la Compañía de Jesús, y bueno, en este contexto de violencia también son víctimas, ¿no? Digamos, como tantas víctimas inocentes. Ahora tocó pues a los sacerdotes, y también había un laico que no tengo el nombre, que también estaba dentro de la parroquia, el sicario, digamos, el enviado de los criminales, buscaban a una persona, y en esa ocasión pues entraron a la parroquia y acribillaron a balas también a todos estos testigos. Y justamente ser mártir de la iglesia es un testigo que da la vida por Cristo y por la iglesia. Entonces esta sangre derramada de estos dos sacerdotes, como también de este señor laico, como dices tú, fecunda a la iglesia, es decir, no se termina, al contrario, la fortalece mucho más, porque ellos siguieron el ejemplo de Cristo, ¿no? Cristo es el primer mártir que da la vida por la salvación. Todos contemplamos pues la cruz, y siempre Cristo es el que da la vida y da sentido a esta muerte en un sentido salvífico. Entonces, estas muertes del padre Javier y del padre Joaquín, como de tantas otras víctimas, no va a quedar en vano, no se va a perder, al contrario, pues va a fortalecer mucho más la fe, el compromiso, y va a ser una bendición muy grande para todos. Y sí, el papá no solamente, como dices, es el que da hijos, sino el papá es el que cuida, el que aconseja, el que educa, y tiene que estar siempre junto a la mamá. El Día de la Madre es muy importante, en México como en el mundo entero, porque la mamá tiene mucho que ver en la vida de los hijos, pero el papá también. Y lamentablemente hay muchas ideas, ideologías que quieren como quitar la imagen y la figura del padre, cometiendo un grave daño psicológico, tú sabes, ¿verdad? Porque sabes de este tema emocional. La presencia del papá es importante porque el papá enseña otras cosas que la mamá no enseña. Compartía contigo en el teléfono hace poco de que hay mamás que dicen yo soy papá y mamá a la vez, ¿no? Porque se quedaron solas, son divorciadas, o el papá tuvo que irse al extranjero, pero la mamá no puede suplir el lugar del padre, no. Cada uno le toca su lugar que Dios nos ha asignado en nuestro rol, ¿no? Desde nuestra maternidad o paternidad, pero hacer dos cosas a la vez no se puede. El padre muestra a los hijos otras cosas de la vida, sobre todo la incorporación en la sociedad, que no lo hace la mamá. Sí lo puede hacer, pero el padre tiene otra injerencia y tiene otro peso en la conciencia moral y en el interior del niño. Por eso es importante recordarlos y
lamentablemente solamente la sociedad de consumo, el comercio que te vende cosas se acuerda del Día del Padre. Después ya no está muy presente, digamos. Sí. Pero fíjate que es un buen momento para recordar que efectivamente el padre es una figura muy importante en la familia. Es una figura muy importante. Yo creo que por falta de conocimiento decimos, yo soy padre y madre a la vez, ¿no? Pero equivocadamente, bueno, decimos, pues yo soy quien pago colegiaturas, yo soy la que pago esto, yo soy la que... Pero si nos damos cuenta, estamos hablando de la parte material, Claro, ¿no? Pero la figura del padre tiene otra injerencia, bien lo dices. sí, Lamentablemente, bueno, pues ahorita hay una crisis de la paternidad. así es. Bien se dice, o sea, se quiere quitar a fuerzas, pero jamás va a ser sustituible la figura paterna. Pero bueno, ¿cómo podemos ver la figura paterna, digamos, en un papá que probablemente pues está sumido en las drogas, la droga permitida, el alcohol? ¿Cómo podemos ver igualmente la figura paterna en un padre violento? Bueno, antes de ver eso, Feito, vamos a ver lo bonito. Háblanos de lo bonito. Por la Ok. gracia de Dios, tú tuviste a tu papi. Bueno, Mm, nuevamente nuestras condolencias, padre, el 30 de mayo. Tu sí, papá pasó a la vida eterna. sí. Viviste con él. Están las fotos, Mm, que están los dos, en donde él te abraza, en donde él estás con tu hábito, tu ropa, tu alba, ¿verdad? como Entonces, sacerdote. pues tú también tuviste tu papá, parte de nuestro Padre Celestial. Háblanos de lo bonito, Padre. Ok, tenemos que partir de una idea de fe religiosa. La paternidad es un ministerio, es una vocación que viene de Dios. Sí. ¿Sí? Jesucristo nos dice que Dios es un Padre. Vamos a partir de esta idea que Jesús revela, si Dios no es una energía, no es algo impersonal, sino que es un Padre. Entonces, la paternidad viene, justamente cuando rezamos al Padre Nuestro, ¿no? Hace referencia a Dios Padre. Luego también los apóstoles, sobre todo San Pablo, habla mucho de Dios Padre, esta imagen, y sobre todo Jesús. Entonces, la paternidad es un ministerio, un servicio, es un regalo. ¿Por qué? Porque Dios me hace partícipe de ser co-creadores, de poder dar la vida. Entonces yo estoy muy agradecido con mi papá que falleció el 30 de mayo, como tú dices, que hizo este tránsito a la vida eterna, porque sin él yo no estaría aquí y no habría un sacerdote en el mundo, digamos, ¿no? Que estuviera trabajando en servicio de la Iglesia para la salvación de la humanidad. Entonces yo le agradezco mucho a él, ¿verdad? Todo lo que me enseñó, lo que me dio de ejemplo, con sus equivocaciones, sus errores, etcétera, ¿verdad? Y no estamos nosotros ricos para juzgar a los papás, pero sí aprender de que es un ministerio, un servicio, ¿sí? En donde el papá tiene que ser un ejemplo de virtudes, tiene que no solamente dar cosas materiales, sino tiene que dar cosas al alma de los hijos, al espíritu de los hijos. Ese es el ideal y eso es lo que quiero que quede claro en esta cápsula, en este programa, en este espacio, que el papá tiene que colocar, así como la mamá coloca virtudes también en el alma de los hijos, también el papá. El papá tiene que preocuparse para dejar esa huella y esa presencia, porque su ministerio viene de Dios. Entonces, la maternidad es una vocación que tiene que realizarse la maternidad y también la paternidad. Hoy está en crisis, porque está en crisis el mismo concepto de ser humano y de persona,
Y entonces, al cuestionar a la persona en su vocación, también se cuestiona en sus roles y en sus vocaciones de maternidad y paternidad, porque tú mencionabas recién la parte de la crisis. Entonces, nosotros tenemos que también responder a lo que es la naturaleza. La naturaleza nos hace, ¿verdad?, papá y mamá, ¿no? Cuando yo recibo el sacramento del matrimonio y decido formar una familia, y Dios se compromete en esa familia. Entonces yo tengo que, como papá, digo, no solamente traer los frijolitos a la casa, sino también tengo que colocar en el alma de mis hijos, colocar ese amor a Dios, el amor a la iglesia, y son como estos aspectos espirituales que vienen de nuestra fe. ¿Sí? Entonces, ciertamente que la experiencia humana, bueno, un poco lo que comentaba, nos puede hacer que encontremos papás violentos, alcohólicos, adictos, o que se fueron de la casa. Y yo digo, ¿y la mamá también no se va de la casa? Yo conozco muchas familias que la mamá se fue y dejó los hijos. No una, varias familias. Me ha tocado en el ministerio, que ya llevo 29 años de sacerdote. También conozco mamás adictas. Y también conozco mamás que no dan testimonio. Entonces, si vamos a hablar, no por una cuestión de pleito y de papá y mamá versus ahí peleándose, no, sino que también el tema de la cuestión de las adicciones y de la crisis, también vamos a encontrar mamás tóxicas, mamás violentas, mamás que solamente quieren tener a los hijos ahí como la gallinita todo el tiempo, sobreprotegiendo, que no ayuda para nada. Entonces, creo que tenemos que ser muy honestos en este tema, ¿no? Sí, Marina. Sí, pues ahora sí que educar juntos, pues es un desafío en la pareja, ¿no? Porque la responsabilidad de dar vida y de educar no es lo mismo hacer únicamente un padre biológico. Claro. Lamentablemente ahorita pues escuchamos estas nuevas ideologías, ¿verdad? Que ahora todo es discriminación, todo. Entonces, ahorita en la actualidad podríamos escuchar, ¿no será una discriminación no etiquetar, no felicitar al padre que pues lamentablemente está en la adicción del alcohol? O estamos discriminando a los padres que por algún motivo, por X razón, están en el reclusorio. No es discriminar por X razón a los que se dedican a sustraer lo ajeno, o a los sicarios que tienen familia también. Ahora las nuevas ideologías nos hablan de eso, que eso es discriminación, pero son personas que trajeron biológicamente al mundo a un ser humano, pero no solo a un ser humano, sino que a una alma. Entonces, pues, tenemos que ser padres ejemplares, pero ¿cómo podemos empezar a ser padres ejemplares? ¿Cómo podríamos? ¿Cómo podemos empezar? Yo creo que ahí la Iglesia Católica, con tantos años de caminar junto con la familia, desde la familia sagrada de Nazaret hasta hoy, la Iglesia ha trabajado mucho este tema. Hay libros muy importantes, hay documentos de los papas que nos hablan de la familia. Una persona muy contemporánea es el Papa San Juan Pablo II, él trabajó mucho de la familia, el Papa actual también. Entonces, ¿por qué? Porque es un tema básico, fundamental. La familia es la base de la sociedad y la cabeza de la familia son los padres. Entonces hay que trabajar con los dos. Tú me decías, claro que es discriminatorio, y no solamente es discriminatorio, es un juicio. Si yo tengo a mi papá en la cárcel y no lo visito, lo estoy juzgando yo también. Yo creo que no es que le aplaudimos su delito, ni su adicción, lo reconocemos como padre, y ojalá que ese amor al papá le cambie la vida, estando en una situación de encierro, por delito, por robar,
o porque está en el alcohol. Yo creo que una persona que está en adicciones porque tiene un conflicto y tal vez su papá también lo golpeaba o lo maltrataba, ¿no? Entonces, esta situación de violencia la tenemos que terminar, pero no juzgando, sino amando. Como dice Jesús, ¿verdad? Amando, justamente el amor es lo que nos va a hacer que perdonemos y que sanemos todas las heridas. Yo escucho muchas veces personas que han sido muy maltratados o discriminados cuando eran pequeños, pero tenemos un cuarto mandamiento de la ley de Dios que justamente dice honrar al padre y a la madre. Y la Biblia habla mucho de los papás. Mucho. Ahí tenemos para leer y para aprender, como tú decías, ¿de dónde? ¿Sí? Exacto, desde la palabra de Dios, ¿sí? Ajá, sí. El libro de la sabiduría. Entonces, yo les invito a que lean los documentos. Bueno, lo voy a decir, hay uno que se llama Familiaris Consortio en latín, que significa justamente la familia humana, o Amores Leticia, que también es un documento que salió. Lo pueden buscar en PDF, en Google, tranquilamente, colocar estos temas y ahí pueden leer cosas muy valiosas, muy ricas, en la cual la Iglesia, como madre de las familias, nos ayudan a comprender la vocación y la misión de los papás. Gracias, Padre. Tenemos tarea para hacer esa reflexión, esa lectura. Padre, ¿tú crees que la conducta de estas personas sea hereditaria o ambiental? Es un tema que se discute mucho en el área de las ciencias de la salud y de la ciencia de la salud mental en la psicología como en la psiquiatría. Yo creo, para mí, no es tanto que están en los genes, no viene por herencia. No se ha demostrado que un padre violento es porque el papá fue violento y el abuelo fue violento. Es ambiental, es decir, el ambiente, la familia te hace violento. Porque un niño que recibe violencia y no amor se va a hacer un sujeto violento. Porque está golpeado, lastimado, y entonces toda esa frustración y ese dolor lo va a proyectar después, tal vez inconscientemente, no se da cuenta. Entonces, ¿qué es genético? Fíjate que toda la conducta humana no se puede echar la culpa a los genes, como una enfermedad. Una enfermedad, sí, qué sé yo, un cáncer de colon, hoy te dicen que puede ser genético de herencia, pero no la conducta se adquiere, y es el medio. Por eso tenemos que trabajar, como yo trabajo con familias seguras, familias libres de violencia, libres de grito. Eso no significa que no tengamos que educar a los hijos y no tenemos que intervenir cuando el hijo no está obedeciendo. Ese es otro tema, que tú hablabas recién de educación, ¿verdad? Hoy en día no estamos yendo al otro extremo, que si bueno, hagan lo que quieran. No. Lo permisivo, no. El niño tiene que saber de límites, de fronteras, y de obediencia. Así es, sí. Pienso yo que, bueno, pues podría influir un poco también los genes, pero pienso que los dos pueden ser, padre. Es cierto, el ambiente influye demasiado en nuestras conductas. Recuerdo en estos momentos a un sacerdote que ya falleció, en paz descanse, hace muchísimos años, me decía, vino a confesarse una persona y me hizo la pregunta de, padre, ¿es pecado robar? Pues claro, hijo, claro que es pecado. ¿Cómo no va a ser pecado? Le estás quitando a una persona que con el sudor de su frente, ¿verdad? Con muchos sacrificios se hizo de sus cosas materiales, de lo que sea, ¿verdad? Y tú sin ningún esfuerzo estás quitándole eso. Padre, pero pues yo lo vivo desde niño. Mi papá, mi abuelitos, mis tíos, a todos nos dedicamos a esto. Cuando el padre me lo comentaba, el padre también decía, ¿cómo influye tanto el ambiente contigo?
en tu conducta, en tu forma de ser, de pensar. Probablemente no lo haya tenido en la herencia, esa conducta, ¿verdad? No lo tiene en los genes, pero el ambiente hizo que eso se dedicara y lo viera como algo normal, ¿no? Sí. Y era un padre de familia, ¿no? Y lo traía de ejemplo desde su papá y desde el abuelo. O sea, son cadenitas que no se rompen. Entonces, pues a mí me dejó con la boca abierta eso. Y con la cuando vienen los genes, pienso yo que es cuando pues entra la violencia física, pues sí, violencia verbal también, la violencia financiera, la violencia en todos los sentidos, psicológicamente, ¿verdad? Que se tiene que hacer lo que el padre haga, lo que el padre diga, es lo que se tiene que hacer. Pero ya trae la violencia en los genes, porque así era su papá, su mamá, bla, 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 bla. Es otra cadenita. Entonces pienso yo que influyen los dos, tanto el ambiente como la herencia, ¿no? Pero bueno, sin salirnos mucho de esto, ser un padre ejemplar, pues cuesta trabajo, pero si queremos tener ese rol que verdaderamente es importante en la casa, preocuparnos por el hijo, enseñarles los valores morales, cristianos, espirituales, todo tipo de moral, ¿cómo podemos seguir haciendo? Ya dijiste que Dios es una parte muy importante para con nosotros, pero ¿qué es lo que debemos de considerar para seguir siendo buenos formadores? Ok, ya mencionamos, por ejemplo, ¿no? El ministerio de ser papá. Consideramos la palabra de Dios que hay muchos consejos, muchas, podemos decir, revelación de parte de la voluntad de Dios. El magisterio pontificio de los pontífices también nos ayudan mucho a esta temática, y también hoy día hay escuelas de psicología, escuela para padres, ¿sí? Como tú dijiste recién, es muy difícil, sí, es difícil. Y en este contexto es difícil porque hay una crisis de identidad. No se sabe lo que es el papá ni de lo que es el hijo, porque se rompieron las barreras, el límite. El papá quiere ser como el hijo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Ya quiere andar con los pantalones rotos como andan ahorita los jóvenes, ¿no? Así todo, bueno. Y la mamá quiere ser como la hija, con tatuaje. Entonces, los hijos se desorientan porque no saben si son los amigos o son los papás. Entonces, cuando el papá quiere intervenir, le dice, no, pues éramos amigos o no somos amigos. ¿Somos cuates o no somos cuates? Sí, no, no somos cuates. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo o mi hija. Que podamos tener una relación padre-hijo de cercanía, como de amistad, sí. Pero tú eres mi hijo y yo soy tu papá. Entonces, yo creo que tenemos que buscar esta identidad, es decir, crecer en esta identidad, ¿no? Tal vez mis papás y mis abuelos me hayan enseñado otras cosas, pero ahorita tenemos muchas herramientas y lo tengo que hacer junto con mi esposa. Ayer estaba hablando con una persona que platica conmigo y me decía que con su esposa hacía mucho tiempo que no dialogaba. Y yo le dije, si no dialogas con tu esposa, entonces, ¿de qué hablan? El matrimonio tiene que dialogar, tiene que encontrarse y también tiene que ponerse de acuerdo cómo van a educar a los hijos, porque si no, el hijo va a buscar que el papá le solape o le ayude, o la mamá. Entonces, estas son como unas cuestiones prácticas. Hoy día hay cursos en YouTube, bueno, por internet, escuela de padres y padres católicos, hay instituciones, hay diplomados en las universidades, como la Salle, como la Universidad Pontificia, la Universidad Lumen Gentium, o otras escuelas, ¿sí? Uno hasta puede buscar, y ahí hay muy buena información. Hay sacerdotes que dan cursos para padres. Tú y tu esposo dan cursos en la parroquia, ¿verdad? Preparando los matrimonios. Entonces, yo creo que hay donde aprender. Mucho material. ¿Por qué? Porque hay una necesidad muy grande, y lamentablemente hoy los jóvenes cuando se casan en una relación de matrimonio y de pareja, pero no saben cómo va a ser formar hijos.
Entonces ahí tienen que entrar los papás y los suegros. Y también, hoy en día los niños son muy distintos a nuestras épocas, entonces tenemos que estar continuamente aprendiendo. Ser papá es un aprendizaje toda la vida. Pero desde los valores, como tú decías, morales, cristianos y religiosos. Lo demás, el dinero, la profesión, la carrera, lo haces. Pero ser papá y ser mamá es una tarea muy importante y de mucha responsabilidad hoy, así que por favor, sentémonos a dialogar, a aprender, a escuchar, a estar con otros papás que también están con esta inquietud y con estas preocupaciones. Es mejor hacerlo que después lamentarme. Sí, no te escuchamos, Marina, perdón, tu micrófono te sacó. Ay, perdón. Gracias, padre. Realmente la responsabilidad de ser padre, pues es un trabajo de ser padres y de ser madres, ¿no? La pareja, el trabajo que tenemos como pareja, pues es de gran responsabilidad y es de suma importancia porque pues es el arte de amar, ¿no? El arte de amar, cuando verdaderamente se ama, pues es lo que se va poniendo en el hijo, en los hijos, ese amor, ¿no? Yo veo a los papás igualmente que pues tienen que salir a trabajar, que muchas veces trabajan más de lo debido, porque pues tienen el deseo de comprarle a su hijo la bicicleta, la patineta o pagar la carrera universitaria que no vale 2 pesos, pagar la escuela. Aquí en México se usa mucho la escuela particular y ahí es un gasto enorme, ¿verdad? Ahora trabajan los dos, es verdad, pero efectivamente el papá se abstiene de comprarse cosas seguidas como nosotros las mujeres. Y pues a veces nos cuesta trabajo reconocer eso. A veces uno como papá no se quiere comprar una camisa porque pues ese dinero mejor lo va a ocupar para pues invitar a la familia a comer, a desayunar o comprarles un helado, lo que sea, ¿verdad? Y nosotros las mujeres pues como que somos más obsesionadas y queremos una blusa, un vestido y nos la compramos, ¿verdad? El papá efectivamente pues está pensando en la familia, pero tiene que trabajar, como la mujer que ahora también trabaja, piensa en la familia. Pero ahorita que estamos hablando de la figura paterna, esa gran responsabilidad que tiene, pues se abstiene de muchos regalos que la familia le da porque tiene que trabajar, el disfrutar con los hijos, el disfrutar con la esposa, el estar en la casa donde hay paz, serenidad, tranquilidad, pues se priva de todo eso porque tiene que trabajar más, porque a lo mejor ya pusieron un negocio y si hace falta el dinero. Son muchas cosas que tienen realmente la figura paterna y no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque solo lo vemos como papá, dame para esto, papá, dame aquello, dame para aquello, pero se nos olvida que el papá también educa con el ejemplo, en donde al hijo le enseña que a la mamá se le respeta, en donde enseña a los hijos que la mamá tiene su valor, en donde educa a los hijos besando a la esposa y abrazándola y diciéndole palabras cariñosas, pero no lo reconocemos. Pienso a veces que como se eclipsa tanto el Día del Padre porque la madre brilla, pues nosotras las mujeres somos más emocionales, ¿no? Somos más emocionales que por eso en el reclusorio el hombre nunca deja de tener la asistencia. Yo estuve llevando la palabra de Dios durante 6 años. Estuve en el reclusorio, asistiendo al reclusorio de Chiconautla y también aquí en la Ciudad de México. Y el reclusorio, la parte más de varonil, siempre había visitas, siempre. Y en la parte de las mujeres era poca la visita. Era poca. Nosotros somos más emocionales. Entonces pienso que también esa es una de las partes, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que tengo aquí anotado que los padres, lo importante que es
no es solo buscar que nuestros hijos tengan una mejor condición social o económica. Esto no es suficiente ni los hace mejores personas. Lo más importante es ayudarlos a que sean respetuosos y agradecidos con lo que reciben primero de sus padres y después de todos los que les ayudan. Yo como padre aprendo eso, a ser agradecido con mi propio padre, para después, con el ejemplo y testimonio, enseñarlo a los hijos. Ahora sí que la paternidad corresponde al papá y la maternidad a la mamá. Muy bien lo dijiste. Nosotros enseñamos unas cosas y los padres otras. Y es donde nosotros nos complementamos. No llores, padre. No llores por lo que te digo. Yo tengo un poco de alergia en los ojos y no me quiero meter. No estoy llorando. Ahora sí me hiciste reír, yo también. Voy a llorar de lo que digo. No. Es el calor, ¿verdad? Estaba escuchando con atención, ¿no? Pues sí, así de que... Sí, es una tarea que ha sido de toda la humanidad, de toda la civilización y en todas las culturas, esta responsabilidad de la maternidad y de la paternidad, que se complementan, que ayudan pues de los dos. Fíjate que escuchando a las personas en la confesión, que es cuando la persona abre su interior, su alma, siempre queda como esta ausencia del papá que no estuvo, o la necesidad del papá. La mamá siempre está presente, pero el papá no ha estado lo suficientemente presente, o la mamá no lo dejó, pero el papá siempre queda como un hueco ahí, ¿no? Y entonces en un ser humano no pueden quedar huecos, no pueden quedar vacíos. Se tienen que llenar justamente de esta presencia paterna, en donde es cierto, ya tenemos que salir a trabajar, pero estar con los hijos en calidad. Cuando estemos, pues dejamos celulares, dejamos la televisión, dejamos el estéreo y nos ponemos a platicar como el hijo, cómo te sientes, cómo estás, cómo va, no solamente cómo vas en la escuela, sino esta cercanía que a veces en los medios tecnológicos nos comunicamos con gente externa y de otros países y no hablamos con los que están en la casa, ¿no? Digamos, entonces la tecnología no está favoreciendo mucho que digamos al encuentro de los papás con los hijos. Entonces es importante tener en cuenta que el papá es valioso y va a seguir siendo valioso en todos sentidos, digamos. Porque no solamente es el proveedor de cosas, sino el papá tiene que asumir también su responsabilidad educativa. Y cuando digo educación, no solamente llevarlos a la escuela o a la universidad, pagar una carrera, sino ser papá con ejemplo de vida virtuosa, virtudes, ¿no? de valores, que realmente es lo que está formando en este pequeño y en esta pequeña, que con el tiempo ellos también van a tener que asumir este rol de papá y de mamá. Pero esto lo están manejando de mal manera la televisión, la prensa, no por intereses económicos, y se está desviando mucho esta identidad, ¿no? de la mamá como la del papá, ¿no? También están como en crisis. Y bueno, hay que dejar las crisis y volver de nuevo y regresar a lo que somos, ¿no? Yo creo que si me ayudas a compartir unas diapositivas. Sí, Marina, ¿puedes abrir tu sonido? Ay, perdón, padre. Sí, No te sí, acuerdas. le apago aquí. Déjame, te hago hospedador. Operador, porque quiero compartir el ejemplo que pues la iglesia nos pone a todos los papás y también a los sacerdotes, a los que son también personas solteras, pero que también cumplen la función de papá, tal vez el tío soltero, el maestro soltero, que también tienen ese rol que le asigna a la sociedad. Gracias. Ya, padre. Bien, entonces voy a compartir unas diapositivas sobre San José, que ya lo habíamos tenido ocasión de
Tú me dices si ya lo estamos Sí, viendo. padre, sí se está proyectando. Entonces, con corazón de padre, así San José amó a Jesús, es un documento que el Papa Francisco emitió desde el Vaticano, ojalá que lo puedan ver, Patris Cordi, así se llama, con un corazón de padre. Fíjense cómo el Papa Francisco justamente apela a la paternidad, dice así San José amó a Jesús, ¿no? Y cuidó del Mesías, porque justamente era el enviado de Dios, y lo educó, haciendo esta función de padre adoptivo, de modo legal según la ley judía, porque de acuerdo a las leyes de aquella época, el papá es el que introduce en la sociedad civil, podemos decir, de la época, era el varón. Entonces San José tiene esta función de darle como esta ciudadanía judía, hebrea, a Jesús, nuestro Salvador. Entonces, pero vamos más allá de eso. Vamos también con un corazón de padre ama a Jesús, es un padre que ama, es un servidor del plan de Dios, que esto nos olvidamos mucho los papás, que yo dije recién, la paternidad es un ministerio. Si ministerio significa servicio. San José es un servidor del plan de Dios. Siempre ha sido amado y venerado por todo el pueblo cristiano. Uno va a un templo y siempre aparece la imagen de San José. Ojalá que también llevemos a nuestros niños a rezarle a San José, porque es ejemplo de paternidad para los papás varones, que hoy, no, perdón, de hoy, como también para los sacerdotes. Entonces, ¿por qué? Porque somos servidores del plan de Dios de acuerdo a nuestra vocación, ya sea como laico o como sacerdote, por eso la gente nos dice con mucho cariño padres a los sacerdotes. Es un padre que ama en la ternura. La ternura es justamente lo que hace San José, le enseña a caminar, ¿no? Así como un papá, ¿verdad?, que está al pendiente de que su hijo camine, ¿no? No solamente la mamá, sino que el papá también está ahí presente. Lo tomaba en brazos a Jesús, era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas, ¿no? Es decir, este contacto, y se inclina hacia él para darle de comer, ¿no? Así eran los padres judíos tenían esta enseñanza hasta hoy en día, ¿no? Y esto fue lo que San José colocó, toda esta ternura en el corazón de Jesús nuestro Señor. No olvidemos que Jesús era un pequeño. Jesús vio la ternura de Dios en San José. Miren qué bonita esta frase, ¿no? Experimenta la ternura de Dios a través de la persona de Jesús, de José. Porque José ciertamente había oído de que el Dios de Israel es un Dios de ternura, es un Dios de amor y de misericordia, que es un Dios bueno para todos y su ternura alcanza a todas las criaturas. Esto lo dice el Salmo 145, versículo 9, ¿no? Entonces, no olvidemos que el judío varón era muy amante de las Escrituras y va percibiendo esto, ¿no?, que el Dios de Israel, por eso Jesús aprende a conocer a Dios y a amarlo por medio de la persona de José, su papá adoptivo, ¿no? Porque ahí dice justamente esta reflexión. Enseña San José a también aprender de la vida a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades y nuestra debilidad. También somos seres humanos, también nos podemos equivocar. En medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. San José confía el timón de su vida a Dios. Vamos a ver cómo San José se convierte en este padre en la obediencia, porque sabemos que María podría morir apedreada porque era madre soltera, lapidada por ser infiel a su esposo, pero con la obediencia a Dios
¿no?, que tiene José supera este drama, esta incertidumbre, y salvó a María porque escuchó en sueños al ángel y obedeció. Es decir, escucha a Dios, José, y obedece. También cuando deben peregrinar a Egipto, porque el rey Herodes quería matar al niño Jesús, también en sueños José dice: toma al niño y a la madre y vayan a Egipto hasta que el rey muera. Anda buscando al Mesías para matarlo, ¿no? Entonces es un padre que obedece a Dios. Por supuesto, como dijimos, un padre que ama y recibe. José recibió a María sin poner condiciones previas. Y bueno, hoy, en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es muy patente, muy clara, José se presenta como una figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información de parte de Dios, se decide por la dignidad y la vida de María. Lo va a tener después con el ángel, pero él le dice a la Virgen: ¿cómo puede ser esto? Bueno, entonces la Virgen le dice: es obra del Espíritu Santo, porque justamente el niño nace por obra y acción del Espíritu Santo y no por intervención humana. Y bien, José obedece amando y recibiendo a la Virgen María. Ojalá que se termine esta violencia hacia la mujer, aprendiendo de José, respetando justamente a la mujer en todos los aspectos, escuchándole y apoyándole. Un padre trabajador, ¿no? La dignidad y la alegría de trabajar, ¿no?, de conseguir el pan con el sudor del frente, propio de nuestro trabajo, ¿no? Entonces es un padre que está siempre enseñando, ¿no? Responsable, ¿no? Digamos, hoy día nos falta justamente una paternidad responsable. Si yo tengo hijos, los tengo que educar y los tengo que formar. No los puedo dejar solamente que los eduque la mamá o que esté educado por la televisión o por las redes, ¿no? Nadie nace padre, sino que se hace, y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente, ¿no? Cuando asumimos la responsabilidad de la vida del otro, en cierto sentido ejercita esta paternidad respecto a él. Entonces, hoy hablábamos recién, hay crisis de paternidad y hay unas ausencias prolongadas del papá. Muchos jóvenes varones ya no quieren ser papá, es mucha responsabilidad, te van a decir, y en la sociedad de nuestro tiempo los niños a menudo parecen no tener padre. También la iglesia de hoy en día necesita padres, ¿no? Esto es importante, que la iglesia eduque papás varones, padres varones, ¿no? Esta es tarea de todo, como decíamos, ¿no? Responsabilidad y trabajo. Y por último, quiero hablar de esta virtud de la castidad, ¿no? La castidad es una virtud en San José. La castidad, él respeta a la Virgen María, la ama profundamente como al niño y la respeta, respeta su virginidad, no la toca, solamente pues acepta el plan de Dios y vive esta realidad que es muy importante también en la vida matrimonial, esta virtud de regular y controlar estos impulsos de los deseos propios de la sexualidad. Es decir, la castidad es una virtud que regula y que controla. Hoy en día no se habla de la castidad matrimonial, ni tampoco la castidad en los jóvenes. Es muy importante llevar nuestro respeto a nuestro cuerpo, que solamente es entregado a la persona que amamos después del sacramento del matrimonio. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida, y solo cuando un amor es casto es un amor verdadero, o es un verdadero amor, como lo expresa San José, este casto varón, como decimos en la reflexión de la fe. El amor que quiere poseer, al final siempre se vuelve un amor muy peligroso, aprisiona, sofoca y hace infeliz. No es un verdadero amor. José fue capaz de amar de una manera extremadamente libre y casto. Nunca se puso en el centro de la situación, sino que fue un servidor del plan de Dios. Muy bien, esto quería un poquito compartir este ejemplo de San José para todos nosotros.
Marina, antes de continuar, te voy a devolver lo anfitrión para que puedas continuar. Sí. Tú sí, vamos a hacer este trabajillo. Ya creo que nuevamente eres la anfitriona. Y bien, la Iglesia pone a San José como ejemplo de paternidad. San José es un ejemplo, ya dijimos, de obediencia al plan de Dios. Es un servidor, es un padre que trabaja, es un padre que va a estar cuidando a la familia de Nazaret de una manera muy humilde, pero de mucho amor y de mucho cariño. Por eso hoy en día de que tenemos que tener tantas cosas para ser familia, no. ¿Verdad? No es cierto. Así es, Padre. Ay, pues siempre es un placer tenerte para poder escuchar una formación cristiana. Es muy diferente. Ya viví de la manera como se vive no cristianamente, no teniendo a Dios en el corazón, y pues, e inclusive hasta la definición sería muy diferente. Ahora, bueno, pues es distinto, es importante escucharlo. Bendito sea Dios que tengo todavía con vida a mi padre, que gracias a mis hermanas, que una de ellas vive ahí con él, lo cuida. Mi papá está vivo. Es una bendición. Lo tuvimos muy enfermo en el hospital y por la gracia de Dios mi papá está vivo. Y con los cuidados de su esposa, con los cuidados de mi hermana, de mis sobrinos, de todos los que viven con él, es una bendición porque mi papá está bien. Influye mucho que mi papá es una persona muy positiva, muy alegre, muy encantador. Y eso influye demasiado. Pero escucharte nos ayuda, Padre. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte. Te agradezco mucho tu tiempo. Sé que tienes el tiempo muy apretada tu agenda, pero te doy gracias por tomarte el tiempecito para estar un ratito aquí haciendo esta pequeña grabación. Te doy las gracias, Padre, pero antes, pues danos tu bendición antes de irnos. No sé si quieras agregar algo para concluir. Sí, bueno, que sigamos pues escuchándote a ti, ¿verdad? Con todas tus experiencias, con tu cápsula, ¿verdad? Tu canal que tienes en YouTube, ¿verdad? Todo hacerlo por amor, justamente porque el amor de Dios es lo que nos impulsa. Tú decías muy bien, no es lo mismo escuchar una formación humana y a una formación cristiana. Y un papá que se ha casado por la iglesia es un papá católico. No solamente porque de vez en cuando va a misa o porque, sino porque todos los domingos va a misa con su familia, a darle gracias a Dios y para que sus hijos aprendan a amar a Dios a través del papá. Para mí ha sido siempre una gran alegría cuando estoy celebrando, cuando veo que el papá entra con los hijos, porque la imagen de la mamá con los hijos ya es muy frecuente, ¿no? Y qué importante. Pero que esté el papá también, por lo mismo lo que decíamos al principio, son los dos educadores, son los dos formadores de esta vida que Dios nos ha confiado. Entonces, un papá no solamente es lo que otorga los títulos de los papeles civil, digamos, ¿no? El papá del niño, el papá de la niña, sino que no solamente es un título y un estatus jurídico, sino que es una vocación y un servicio a la vida. A la vida. Y lo que más amamos de la vida son los hijos, ¿no es así? Y ahí entra, Padre, perdón, antes de que nos des la bendición, fíjate que nos faltó tocar ese tema, los padres que tienen una segunda nupcias o no se han casado, pero están educando a otros niños que probablemente no sean de su sangre, pero tienen esa responsabilidad de educarlos, de arroparlos, de darle amor. Entonces también ahí se festeja una paternidad. Claro. No hablamos de eso, se nos pasó. Bueno, en otra ocasión En otra hacemos. ocasión será. Gracias, Bueno, Padre, qué le lindo damos eres. gracias a Dios, ¿verdad? Que es un Padre que siempre nos hace salir el sol, ¿verdad? Todos los días. Así,
que nos da los alimentos porque trabajamos, porque la mamá lo prepara en la casa, sí, con mucho amor también. Que sea justamente el amor de Dios que reine en los hogares concretos que tienen dificultades, sí, ciertamente hay dificultades, pero cuando nos ponemos en la presencia de Dios, a través de, aunque sea la oración del Padre Nuestro, y cuando también le rezamos a la Virgen María como tú haces en el Rosario, pues estamos colocando el Padre de Jesucristo en nuestras vidas, que es el Dios de la vida. ¿Sí? Y Jesús dice, miren los lirios de los campos y los pajaritos, Dios les da de comer, y son bellos, ¿no? Uno cómo se alegra cuando ve flores en el campo, o un regalo de flores. Eso, dice, ustedes son más importantes porque son hijos de Dios. Entonces ese título es importante valorarlo desde el sacramento del bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta reflexión que llegue a nuestro corazón, que podamos escuchar una y otra vez esta grabación, aunque estemos haciendo otras actividades, con escucharnos y que quede en nuestro corazón todas estas reflexiones que no son nuestras, sino que son de nuestra Madre la Iglesia, que ha trabajado mucho y sigue trabajando por la familia. El Señor quede con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias. Que Dios te bendiga. Que Igualmente. tengas un hermoso día, Padre. Gracias. Y nos estamos viendo en otra ocasión. Así es, te esperamos, ¿eh? No nos abandones tanto. Bueno, Claro, hermanos, pues lo más importante de todo esto, el mayor mérito no está en ser padre, sino en llegar a serlo. Puede ser un padre en segunda nupcias, un padre que tuvo que divorciarse, pero tiene otros hijitos de él o de los dos o del otro, de la otra. Entonces, la paternidad es una vocación, como dijo el padre. Así es de que padre es el que ha concebido un hijo. Sin embargo, simbólicamente, cualquier persona que cumpla un papel paterno, o sea, de autoridad, de cuidado, de guía, de sostén, de protección, se convierte en padre. Padre afectivo, padre moral, padre espiritual o bien un padre adoptivo, como señor San José, que bien nos lo acaba de describir, nuestro querido padre amigo sacerdote, el argentino, el padre Ricardo Veloz, el sencillito. Gracias, hermanos. Gracias. Hazlo todo con amor y por amor. Que Dios los bendiga. Gracias por vernos. Hasta pronto. Bye. Bye.